el 17 de julio de 2018. Un día como hoy, hace 10 años, un poquito más tarde que esta hora, ¿no? Porque el voto no positivo de Cobo fue tipo 4 de la 4 mañana. y pico de la mañana. El contingente que había viajado desde Pigüé seguramente se habrá quedado mirándolo a Cobo por pantalla y ¿qué va a hacer? Porque viste que entró a dar vuelta Cobo, que a decir, bueno, que la historia me juzgue, que este momento, y decilo, ¿qué votás, maestro? Claro. Fueron segundos interminables. Y después de que Cobos dijo el voto no positivo, Otro silencio. Otro silencio. Hoy lo repasábamos temprano a la mañana. Volvió el grupo que había viajado desde Pigüé, se hizo un acto en Plaza Sarmiento. Hoy escuchábamos parte de los audios de lo que Casille dijo, ¿no? Era un día más o menos como hoy, gris, frío. Y una de las personas que habló, que hizo la especie de maestra de ceremonia de ese acto fue Mirta Kennedy. Por eso la hemos invitado, porque, bueno, mucha gente participó de lo que fue aquel extensísimo conflicto. Yo leía las crónicas hace 129, casi 130 días, ¿no? Sí. Una cuestión larguísima que había comenzado allá por marzo y finalizó aquel 17 de julio. ¿Cómo te va, Mirta? Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Mirta? ¿Qué tal? Y bueno, en principio, gracias por la invitación. La primera vez que vengo al piso de esta FM 97.9 y la verdad con gusto, porque bueno, me cayó así de sorpresa, ¿no? Porque pasó mucho tiempo, parece que no hubiera pasado tanto, ¿no? Pasaron 10 años. Pero cuando uno recuerda, uno tiene presente todas las cuestiones que pasaron. Digo, me pasa que fue muy fuerte, hace muy poquitos días, en una tarde gris de estas que tenemos los fines de semana, miraba un video que en aquella oportunidad se hizo, donde estaban todos los actores, incluidos los periodistas, haciendo notas en un compilado que con gusto se los voy a ceder para ustedes, para el programa de su cuarto poder, porque para ahí puede ser para recordar. No con alegría, por supuesto, no con alegría. Creo que esto fue una bisagra en la historia. Haberme sentido protagonista hoy me embarga aún tristeza. Esto no nos puede ocurrir a los argentinos nuevamente. Creo que en ese momento se dio vuelta una página. Y bueno, obviamente deseosa de que esto no vuelva a ocurrir. En aquel momento uno vivía una euforia, hace 10 años atrás, y salíamos diría yo, hasta con los pies de punta, porque esto no se concebía en la realidad que se estaba viviendo y en los números de agropecuarios. Si bien la 125 marcaba claramente de que era inviable, por supuesto que se sumó un país, porque a lo largo de los 129 días, como ocurrió, se sumó un país. Estaban los fruteros, los limoneros, los sojeros, los trigueros, los ganaderos. Eso fue llamativo, porque cuando se hablaba de las retenciones móviles y de la soja y demás, aquí la verdad la presencia de la soja como producción es relativa, esta no es una zona sojera. Y sin embargo, todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, nosotros hablamos aquí de lo que nosotros lo vivimos desde aquí, ¿no? A De Angeli lo veíamos por televisión, pero salió el interior del sudeste también a la ruta. Entonces, por ahí era difícil de explicar, porque cuando hablabas con gente de la capital te decían, no, porque la soja, las retenciones, pero no, pero acá no hay soja. Entonces, ¿por qué están en la ruta? Te decían. Claro. Lo que pasa es que se reunieron todas las rurales y sus representados por ende, ¿no? No, seguramente, en las rurales converge todo lo que es el agro argentino. Entonces, vos bien decías, ahora se ha intensificado más la siembra de la soja, el hecho de la tecnología ha producido avances en lo que es producir soja en esta región. Nosotros, en el marco y en el terreno de la intimidad, por allí cuando nos agarraban los famosos turnos de la carpa, allí en la ruta 33 y 67, en el intra, allí tipo 2, 3 de la mañana, decíamos, che, pero nosotros estamos luchando por la soja, nosotros soja no tenemos. Pero sin embargo, cuando se producían los cortes y por ahí la detención de los transportes de carga que iban hacia el puerto de Bahía Blanca, llevaban soja. El interior de nuestra provincia, sin ir más lejos, toda la zona de Heró, todo eso, ella era productora de soja y en abundancia las tierras daban para eso. De hecho, yo tenía la oportunidad, y muchos teníamos la oportunidad de ver explotaciones agropecuarias donde se les había quitado las divisiones internas
para sembrar soja en esa zona. Y nosotros estamos a 150 kilómetros. ¿Fue demasiado virulento la protesta? Digo, visto desde hoy, tuvieron las rutas cortadas, hubo problemas de desabastecimiento en algunos lugares, incidentes en algunos lugares con gente que tenía un turno médico, pasaron cosas complicadas a veces en los cortes, ¿no? Sí. ¿Se hace una autocrítica de eso? Porque, digo, hoy mucha de la gente que en ese momento estaba en la ruta ve un piquete y no puede llegar a trabajar y se enoja, ¿no? También. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Sí. También nosotros hemos hecho, en mi caso particular y en los grupos que después conversábamos, y obviamente, sí. Además que a veces frenar esa virulencia es muy difícil. Si bien aquí había importantes y grandes actores, dirigentes, yo en mi caso era productora agropecuaria autoconvocada, había instituciones formalizadas y bueno, ellos medianamente dirigían, pero participaban y nos preguntábamos y bueno, por allí obviamente que sí, Yo recuerdo la autocrítica. algunos incidentes, había transportistas que se enojaban mucho, ¿no? Porque claro, hay gente que quería trabajar. Sí, enfrentamientos y entonces, verbales. claro, y venía la verbales. persona que quería pasar y decía, pero ¿cómo? Vos estás parando acá y yo pasé y vi un tractor trabajando. Entonces estás acá en la ruta y en tu campo están produciendo. Se dieron situaciones difíciles. Sí, seguramente. Ahora, yo la verdad nunca hubiese querido, pero yo creo que en la historia de la Argentina un paro con tanta insistencia, donde un sector del pueblo argentino, gran parte del pueblo argentino, yo creo que entendió cuál era la protesta del campo. Si bien nunca alcanza, y convengamos que siempre somos malos comunicadores, esto es una realidad. Nosotros no estábamos institucionalizados como para decir vamos a enfrentar lo que claramente fue un enfrentamiento, era campo y gobierno. Y no era una medición de fuerza tampoco, no era testarudez de los altos dirigentes, era un reclamo genuino. Se estaba llevando de 3 camiones hipotéticamente de soja, se estaban llevando 2 el gobierno. Y bueno, obvio, me parece que a cualquiera le picaba del sector agropecuario que entendía la cosa. O sea Y el que no lo entendía debíamos de explicárselo. Uno viéndolo desde hoy, yo ayer o anteayer miraba algunos informes que se hicieron, lo que fue en el Senado, hablaba gente de todos los sectores políticos, gente que estaba con el kirchnerismo, que integraba el gobierno en ese momento, representantes del agro, y todos coincidían en, si se hubiera dado un espacio de diálogo diferente, se hubiera llegado a tal conflicto, ¿no? Incluso, recuerdo haberlo escuchado a Pichetto decir, si me hubieran dejado negociar, hasta habíamos acordado, porque en diciembre el campo ya había aceptado una suba en las retenciones, y quizás, en el marco de un diálogo, decía Pichetto, algún puntito más de retenciones podrían haber aportado, y nos evitábamos todo este conflicto, pero hubo mucha intransigencia. Entonces se forzó mucho, y ya en un momento donde ya comenzó el conflicto, después nadie quería retroceder. Y verdaderamente, quizás algún canal de diálogo, haber encarado la situación de otro lugar, no hubiera derivado en esto, ¿no? Me parece que esa, si se quiere, puede ser una enseñanza, ¿no? De no forzar un conflicto de esta magnitud, porque el país estuvo en vilo, verdaderamente. Sí, seguramente que ese voto a las 4 de la mañana del senador Cobos en su oportunidad fue el voto de la paz social. Claramente, yo también creo haber visto el programa y las expresiones de Pichetto en un programa anoche. Sí, lo repitieron el fin de semana, pero él decía, si hubiera tenido la posibilidad de negociar, él como integrante del bloque oficialista del gobierno, ¿no? Pero claramente él en su exposición lo dice, que Cobos decidiese por lo mejor y ya. Era porque a él le había llegado los famosos WhatsApp, a él le había llegado a sus, mirá, es una batalla en la calle. Y esto era real. Ya te tenemos que despedir, pero ¿te acordás el momento del voto? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? Digo, porque fue una expectativa. Yo particularmente no muchas horas de espera. Por cuestiones laborales no había viajado, pero obviamente que estaba en permanente contacto. De hecho, alguna bandera que en ese momento elaboré la llevaron a Buenos Aires, se vio por las cámaras porque era llamativa. Estábamos en permanente contacto y cuando se hablaba de la noche en vilo, es cierto,
yo lo viví familiarmente, esa noche en Vilo, el esperar eso. Y realmente la sensación no fue de triunfo. No había triunfado el voto, no había triunfado el paro, no había triunfado nada, pero sí la calma y la paz que se necesitaba en ese momento, porque... Creo que la sensación fue de alivio, ¿no? Sí, seguramente. Seguramente, creo que era una cuerda que se cortaba, esto no daba para más, no daba para más, y yo no hubiese querido estar en la decisión de Cobos en ese momento, pero realmente, ¿qué sentí yo? Sentí... logro por un lado un medio entendimiento por el no saber expresar con claridad o hacer entender por qué cabalmente era la puja, porque yo creo que a veces hasta los mismos agropecuarios a veces escuchaban y no entendían y no veían cabalmente el reclamo, y pasaron muchos días como para entenderlo. Vuelvo a decir, no fue grato. Hoy creo que me siento haber sido en lo local protagonista de esta historia, pero no para nada grato. Los argentinos tenemos nuestro ADN y la Argentina está para producir. Yo siempre pido que dejen producir al agro argentino, que es agroindustria, porque de hecho estamos no solamente exportando producción del campo, estamos exportando también metalmecánica, y por qué no también estamos exportando gente formada y con una aplicación de tecnología que hace 10 años no existía, que hoy sí la está adoptando el campo argentino. Así que bueno, hay una frase muy marcada y que muchos recordarán en el tiempo, que señores a las cosas. Va para este gobierno también, o sea, si bien en 2 años o casi 3 no se puede volver a rearmar y reorganizar, hoy sabemos claramente los agropecuarios o quienes manejamos y vemos algún número que más del 50% de la producción del agro argentino también la lleva el gobierno. Y bueno, en esto tendremos que aprender a convivir y a dialogar. Y vos hablabas de diálogo, y yo creo que esto está siendo, es todo un proceso, pero se va produciendo esa madurez del diálogo. Si no lo vemos con sin lugar a dudas, con esta ley del aborto, etcétera, etcétera, que se está llevando a cabo, creo que un diálogo maduro. Mirta, ha sido muy amable, te agradecemos mucho la visita. No, al contrario, la agradecida soy yo. Muchas gracias. Lo que pasó.